Apreciados amigos y hermanos, es un gusto saludarles en esta oportunidad. Queremos darle la bienvenida a este espacio de estudio, de reflexión de nuestra lección de escuela sabática a través de preguntas y respuestas. Durante esta semana hemos estudiado un tema muy importante, el mensaje de la cruz. Y para este estudio tenemos un invitado muy especial. Hoy nos acompaña nuestro hermano Alex León, uno de nuestros ancianos del distrito de Suba Centro. Hermano Alex, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Un feliz día, hermanos, amigos que nos están viendo a través de las redes. Efectivamente, esta semana y bueno, todo este trimestre, ¿no? Tenemos un estudio súper interesante acerca de estas cartas escritas a la iglesia de Corintios. Así es. Y vamos a ver cuál es el mensaje de la cruz en esta mañana, en este día. Claro que sí. Para empezar, mis apreciados hermanos, vamos a orar. Vamos a pedir la bendición de Dios en estos momentos. Oremos. Cariñoso Padre que estás en el cielo, tenemos la linda responsabilidad de exponer tu palabra de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Por eso danos de tu sabiduría, Señor. Concédenos de tu Santo Espíritu, para que al trazar, Señor, esta lección a través de preguntas y respuestas, Señor, podamos responder tal vez algunas incógnitas de nuestros amigos y hermanos. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Mi hermano Alex, como lo decíamos hace unos instantes, este espacio justamente se ha creado para que podamos responder algunas preguntas y, por supuesto, darle respuesta a algunas dudas que quizás se tuvieron durante la semana. Y tengo una pregunta importante e interesante para usted, mi hermano Alex, y es la siguiente. El día domingo nos hablaba de algo súper interesante, que es el Evangelio de la Cruz. Mi pregunta es la siguiente, hermano Alex. ¿Por qué Pablo hizo del mensaje de la cruz el centro de su predicación? ¿Y qué nos enseña esto sobre la manera en que debemos anunciar el Evangelio hoy? Ok, pastor y hermanos, el apóstol Pablo está contrastando dos realidades. Y para eso tenemos que tener un poco de contexto de lo que era la cruz en el tiempo de nuestro Señor Jesús, en la mente judía y tanto en la mente romana. Por supuesto, quienes eran quienes era la potencia mundial de ese momento y quienes tenían colonizado. Y esto era algo deshonroso. Y vamos a ver la palabra de Dios. Los quiero invitar a que vayamos a Deuteronomios, al libro de Deuteronomio, el capítulo 21, y leamos el versículo 22 y 23. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Pues hay un contexto de maldición, ¿cierto? No era muy bien visto un mensaje de cruz. Así es. O sea, hablar de la cruz era algo que para su mente no era bien visto, no era bien tenido. Y entonces vamos al versículo central de esta semana. Esta semana, pastor y hermanos, vamos a exprimir un versículo muy poderoso. Lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 17 y 18. Miren lo que dice la palabra de Dios. Versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Así que en ese contraste que está haciendo Pablo, hay dos pensamientos, ¿no? Para la persona normal, pues la cruz era mal vista, esa maldición. Pero para nosotros, ¿cierto? Nos da una esperanza. Y también nos enseña algo importante. ¿Cuál es el mensaje que Pablo lleva a su evangelio? ¿Cómo evangeliza el apóstol Pablo en la carta a los Corintios? Y es ese mensaje de que por medio de la cruz hay salvación.
Oh, ok. Que por medio de la cruz encontramos el camino verdadero. ¿Sabe, pastor, que yo también pensaba en el estudio de esta semana de que hasta el mismo enemigo, aunque muy ávido y conoce la escritura muy bien, no entendió este versículo, no entendió el mensaje de Dios, porque el enemigo, al ver a nuestro Señor Jesús crucificado, pensó: aquí gané, vencí a Dios, lo crucifiqué, lo maté, porque para él, o sea, pensaría él, vea, murió de la forma en que él dice que es maldición. Así es. Pero qué gran enseñanza, ¿no? Porque el apóstol Pablo enseña a los corintios, un pueblo también, lo otro que quizás no hemos hablado, Corintios era una ciudad muy dada al estudio. Era una ciudad marcada por el orgullo intelectual, ¿cierto? Y entonces llegar como con un mensaje de que la cruz es el poder para los cristianos, pues creo que ahí es donde dice que por eso es como locura, ¿no? Es correcto. O sea, acá nosotros somos estudiosos, hemos ido a Harvard, trayéndolo ahora a nuestro contexto, a nuestros tiempos, hemos ido a la mejor universidad. Y ahora, ¿cómo tú vienes a decirnos que la salvación, que lo mejor es en un madero de maldición? Ese es ese gran contraste que el apóstol Pablo nos deja, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, allí en este versículo, en el versículo central de esta semana, ¿cierto? Y a la pregunta, o sea, ¿por qué este mensaje de Corintios, de este versículo, es tan poderoso? ¿Por qué el mensaje de la cruz? Porque tiene poder. Ok, porque tiene poder. Y tiene miren, poder. el hermano mencionaba hace un ratico algo muy interesante. En el pasado, pues la cruz era sinónimo de maldición, era sinónimo de dolor, etcétera, etcétera. Pero según lo que nos presentaba Pablo aquí a los corintios, justamente es que ahora la cruz es símbolo de poder, símbolo de esperanza, símbolo de una nueva oportunidad para las personas, y creemos y entendemos que gracias a eso y por esa razón el apóstol Pablo hace del centro de su predicación la cruz. Así es, pastor. Y eso es, ahí está la introducción, porque eso es lo que esta semana, queridos hermanos, vamos a aprender y vamos a escudriñar un poco acerca de cómo es que el centro, el mensaje poderoso que lleva Pablo es el mensaje de la cruz. Entonces, allí, pastor, habría otra pregunta, ¿cierto? Y la siguiente pregunta: ¿por qué para los judíos y gentiles el mensaje de la cruz era necedad o locura? ¿Por qué era tan difícil para ellos aceptar el mensaje de la cruz? Esa pregunta tiene mucha importancia, hermano Alex, y creo que podemos responder parte de toda la lección de la semana. Usted pregunta: ¿por qué para ellos era tan difícil entender, tanto para los judíos como para los gentiles, comprender el mensaje de la cruz? Y es que, amigos, si ustedes y yo estuviésemos en ese momento también con ellos, creo que también estaríamos allí entre sí y no. Y era difícil, ¿por qué razón? Número uno, hermanos queridos, para los gentiles era difícil comprender que un Dios fue capaz de hacerse hombre. En su filosofía, en su sabiduría, ellos decían: no es posible esto no es posible. Aún más, como dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es locura, parece una locura que un Dios se haga hombre. Es lo que ellos pensaban. ¿Cómo un hombre crucificado puede salvar al mundo? Miren lo que pensaban los gentiles. Algo más, si era Dios, ¿por qué permitió que lo mataran? ¿Por qué dejó que lo mataran si era un Dios? Entonces, hermanos, miren, ellos empezaron a debatir y a pensar: pero si es un Dios, ¿por qué razón? ¿Cómo puede un madero traer vida ahora, como lo mencionaba nuestro hermano Alex hace un rato? Para los judíos era un escándalo, porque ellos esperaban a un Mesías conquistador, a alguien que viniera a derrocar a los romanos. Pero no, fue todo lo contrario.
Entonces para ellos, por esa misma razón, fue una locura, como dice 1 Corintios 1:18. Fue locura para ellos y por eso fue tan difícil para ellos, hermanos queridos, entender que el madero, que Jesús en el madero podía darles a ellos vida, salvación, vida eterna. Así que hermanos, miren, esto nos deja muchas enseñanzas, pero quisiera dejar una para usted que me escucha en estos momentos. Ustedes y yo podemos tener muchas estrategias, demasiadas estrategias, pero Dios usó la mejor estrategia, usó una cruz para traer vida, para traer salvación. Así que hermanos, Dios tiene una manera distinta. Los judíos pensaban que Él iba a venir como un rey, a gobernar y a derrotar a los romanos. Pero Dios cambió todo el papel que ellos tenían en su mente. Así que Dios trabaja de forma distinta, mis hermanos queridos, porque Él es Dios. Entonces, hermano Alex, respondiendo a su pregunta, eso era tremendo, tremendo allí con los gentiles y los judíos. Y era, o sea, ese mensaje, bueno, la lección también nos enseña, o digamos en cuanto a esto es, a veces, digamos en ese contexto de Corintio, lo que se admiraba mucho era la elocuencia que tuvieran las personas, ¿cierto? Y nos puede pasar en este tiempo donde, oye, yo soy muy elocuente, tengo de pronto la facilidad de hablar, de expresarme, y por supuesto que es un talento y es muy necesario ponerlo al servicio del Señor, pero ese no debe ser mi prioridad. O sea, yo no puedo decir, yo soy muy elocuente, yo puedo, mejor dicho, deme una lectura rápido, pastor, y acá tengo media hora entretenidos a la hermandad o aquí a todos los oyentes que nos están viendo, porque Pablo lo podía hacer. O sea, cuando estudiamos también, la semana pasada que vimos un poquito acerca de Pablo, y cuando uno estudia a Pablo mismo escribe acerca de él, ¿no? Que él era fariseo de fariseos, sí, y que había sido educado a los pies de Gamaliel, ¿cierto? Había salido de la mejor universidad de su tiempo Pablo. Pero Pablo acá dice, pero mi mensaje, o sea, el mensaje que llevo no es mi elocuencia. Así es. Sino es el mensaje de la cruz. Nosotros estamos llamados, hermanos, no a llevar nuestras ideas, no a sacar lo mejor de que he aprendido en este mundo, sino estamos llamados a presentar un evangelio que se vive en la cruz y que se vivió en la cruz. Así es, totalmente. Eso es muy cierto. El mensaje central de Pablo y nuestro también tiene que ser, mis apreciados, el mensaje de la cruz, que es nuestro Señor Jesús. Muy bien, el día martes, mi hermano Alex, nos hablaba acerca de poder para quienes están siendo salvados. Esta es una expresión interesante que veíamos justamente en 1 Corintios 1:18. Mi pregunta es, ¿por qué el texto bíblico dice: pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios? Y parece contradictorio, ¿no? Porque hemos hablado que es el madero de maldición, la cruz, ¿cierto? Una maldición. Y ahora Pablo dice, pero eso es poder para los que somos salvados, ¿cierto? Y hay una expresión allí interesante, más bien. Vean que esa palabra allí en 1 Corintios 18, y los invito, mis queridos amigos y hermanos, que tengan su Biblia y que veamos el versículo 18, porque dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y esa palabra salva, que en el griego es tois sosomenois, es una palabra que literalmente es los que están siendo salvados o los que están siendo librados. Es un verbo activo, está activo. Sí, señor. Y nos habla de tres formas de esta salvación. Pero antes de mirar eso, quiero leerles, vean, hermanos, pastor y hermanos, como dice en la traducción del lenguaje actual. Una traducción que pronto nos pone ciertas ideas en un lenguaje que estamos más actualizados, ¿cierto? Vean como dice este mismo versículo, voy a leer el mismo versículo, dice, hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería, pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, este mensaje tiene el poder de Dios.
Y tiene que ver con ese, vea que la palabra salvación ahí sí ya dice para los que se salvarán, porque es activo. Así que vean que esa palabra salvación tiene 3 aspectos, o encierra 3 aspectos. El primero, que fuimos salvados, ¿cierto? Amén. Y suena en un pasado, ¿cierto? Fuimos salvados, que es la justificación. Así es. ¿Y cómo somos salvados? O sea, cuando nosotros, querido amigo, querido hermano, hermana que estás oyendo, cuando tú crees en Cristo, la primera vez que escuchaste de Cristo, o si naciste en cuna adventista, si naciste en cuna cristiana y has creído en el Señor, ya fuiste salvo. O sea, fuiste allí cuando creíste. Pero Pablo también nos enseña mucho, ¿cierto? No nos da el tiempo, pero nos enseña que eso no simplemente vale que, yo ya fui salvo, yo conocí a Cristo hace 15 años, ya fui salvo. Salvo una vez, salvo para siempre. No. Vean que la misma palabra griega, que nos habla allí, y esta que nos dice, o sea, la primera es justificación, porque fuiste salvo cuando creíste. Y amén. Pero también entonces nos lleva a que estamos siendo salvados, que es el proceso de santificación, que conocemos como un proceso de santificación. ¿Qué es el proceso de santificación? Que recibí la salvación porque creo en Cristo y empiezo a caminar, a vivir una vida cristiana, ¿cierto? Correcto. Pero así como el autor que estamos estudiando, o de las cartas del autor que estamos estudiando, él mismo exclamó, ¡ay, miserable de mí! O sea, tremenda autoridad que dice, miserable de mí, porque sé lo que debo hacer, pero muchas veces no lo hago. Así es. Más lo que no debo hacer, esto es lo que hago. Y nos pasa tristemente en la vida cristiana, hermanos. Pero ese es el proceso de santificación, ¿cierto? Que quizás nos podamos equivocar, pero que volvemos a levantarnos porque Cristo, en ese mensaje de la cruz, nos da esa salvación. Así es. Nos reviste de la salvación. Amén. Y tercero, seremos salvados a un futuro. Entonces vean que hay 3 etapas importantísimas. Y así como el nombre de Dios, el yo soy, que no tiene principio ni fin, vean que la salvación pues tiene un principio, que creemos, pero parece que no tiene un fin. ¿Por qué no? Porque seremos salvados cuando nuestro Señor Jesús venga por segunda vez, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados, vamos a ser glorificados en las vestiduras que Cristo nos da. Y ya ahí sí seremos la salvación completa, digamos como en sus 3 fases. Correcto. La inicial, creemos, justificación. La segunda, nuestro día a día, la santificación, nuestro caminar diario con Cristo Jesús. Y la tercera fase, ¿cierto? Que cierra con el ciclo, el plan de salvación, podríamos llegar allí a contemplar, a decir, cuando Cristo viene y nos glorifica. Amén. Nos transforma. Qué poderoso, hermano Alex. Eso es muy interesante. La salvación no se queda en que, como usted lo decía, nos salvamos ahora, sino que, interesante, fuimos salvos, estamos siendo salvados y seremos salvados cuando Él regrese a esta tierra por segunda vez. Así que, mis hermanos queridos, miren, esto es extraordinario y yo quisiera agregar algo más. Creo y estoy seguro que es poder de Dios, como lo dice el texto bíblico. Porque quisiera que usted pudiese ver su pasado. Usted conoce cómo era su vida antes y se ve ahora ya transformado. Quiere decir que el poder de Dios cambió su vida, cambió su manera de pensar, cambió muchas cosas que usted antes no hacía. Entonces eso realmente es poder de Dios. Entonces, amigos queridos, si usted desea que el Señor siga obrando en su vida, siga clamándole a Dios para que Él le regale a usted de su Santo Espíritu y el poder de Dios siga obrando justamente con poder en usted y en su familia. Pastor, antes de pasar a la otra pregunta, Romanos capítulo 1, el versículo 16, el mismo apóstol Pablo nos dice aquí, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El llamado de la cruz, ¿cierto? Y trayéndolo ahora a nuestro contexto, porque hablamos ya del contexto en el tiempo, lo que significaba la cruz, el madero, lo que era la ciudad de Corintio, ¿cierto? La importancia del intelecto, y en nuestro tiempo, pues hasta
en este tiempo más bien hablar de la cruz de Dios, nadie la tiene en menosprecio. Así es, ¿cierto? así es. Hasta muchos no creyentes hasta se persignan acá así que somos tan tienen católicos. Tienen la cruz por aquí ¿cierto? colgada también. Tienen la cruz, ¿cierto? Y tienen un concepto de que hay poder en la cruz, ¿cierto? Pues en un símbolo no es que haya poder. El poder del simbolismo de la cruz es el que murió en la cruz, quien sacrificó, entregó su vida, dio toda su sangre en favor de nosotros. Y dice, me encantó por eso este versículo, porque dice el apóstol Pablo que Él no se avergüenza. Pastor y hermanos, queridos, ojalá nunca nos avergoncemos de nuestro Creador, de compartir el Evangelio. Jamás, porque el Señor no escatimó, o sea, pasar por esa vergüenza, porque leímos en Deuteronomios, como decía, que era una vergüenza morir, o sea, maldito, Dios mismo ha dicho, maldito el que muere en madero. Y Él, por salvarnos, para traer este Evangelio, para que nosotros no nos avergonzáramos, permitió la crucifixión, permitió transformar la maldición en salvación y decirnos, y este es el mensaje que tienes que dar, este es el mensaje de la cruz. Y Pablo lo entendió muy bien, y Pablo lleva ese mensaje a los corintios, y lleva ese mensaje hasta nuestra época, a nosotros, como sus hijos. Así que no nos avergoncemos, porque me encantó, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios. ¿Quieres experimentar el poder de Dios en tu vida? No te avergüences del Evangelio. ¿Cómo experimentamos a veces el poder de Dios si nos da pena hablar de Dios? Nos da pena sacar la Biblia. No, es que si me ven con la Biblia, ¿qué van a decir? Este evangélico es testigo de Jehová, es adventista. No interesa, es poder de Dios. Amén. Y Él es el Todopoderoso. Amén. Pues tener un poquito del poder de Él, amén, claro como dice el pastor. Es lo mejor que nos puede pasar dentro de mi experiencia cristiana y mi vivir con Cristo. Creo que es lo mejor y ojalá tengamos ese sentir todos los que puedan ver esta transmisión. Así es, ¿cómo avergonzarnos de aquel que dio la vida por nosotros? ¿Cómo avergonzarnos de aquel que lo entregó todo por nosotros? No es justo, no es justo. Entonces, antes bien, con toda certeza y con toda seguridad, apreciados amigos, debemos anunciar que Cristo es nuestro Salvador, con todo el orgullo. Si usted tiene su Biblia, pues ande con orgullo con su Biblia, porque esta es una carta que Dios le dejó a usted precisamente. Entonces no hay de qué avergonzarnos, hermanos. Y ahí viene la otra pregunta, entonces, pastor, que vea que con lo que estamos hablando. La siguiente pregunta, ¿por qué Pablo hizo de un Mesías crucificado el centro de su predicación? Ok, muy bien. Mis amigos, vamos a responder esta pregunta con dos pasajes de la Biblia. El primer texto bíblico que encontramos es 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, que dice lo siguiente: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. Vemos que Él se propuso, hermanos, así como un día Daniel lo dijo: me propuse en el corazón no contaminarme con la comida del rey. Pero en este caso, Pablo se propuso allí en su corazón y con todas sus fuerzas predicar exclusivamente de Jesús, de ese Jesús crucificado. Pero miren este otro pasaje. 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 y 5 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, dice el texto, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, miren, Pablo hizo del centro de su predicación la cruz, Jesús crucificado, por una razón. El texto lo decía. Pablo renunció a sus discursos especiales porque él tenía una educación especial, hermano Alex. Él sabía cómo hablar con discursos bonitos, pero él dijo: la gente no necesita de eso. La gente necesita de ese Jesús crucificado. Él quería que la mente de las personas, lo único que estuviese allí en su mente, en su corazón, era Cristo Jesús. Y es justamente, hermano Ale, lo que nosotros debemos enseñar acerca de nuestro Señor Jesús, acerca del Señor Jesús. No tenemos que predicar de nosotros, porque nuestra vida no transforma a nadie. Es Dios, Jesús, a través de todo lo que hizo. Imagínense contarle a una persona que tal vez nunca conoció del Señor Jesús, pero un muchacho que ha sido de repente abandonado. Sus padres lo dejaron. Y de repente usted va a la Biblia y le dice: mire,
Juan 3:16 dice, porque de tal manera te amó Dios a ti, que entregó su vida por ti, entregó su vida por ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas palabras, hermano Alex y amigos, llenarán de esperanza a cualquier persona. Saber que aunque todos me abandonaron, alguien vino a dar la vida por mí. Eso era el centro de la predicación y por eso, hermanos queridos, él usaba, o más bien su centro de predicación fue justamente esto. Porque él sabía y comprendía, hermanos queridos, que esto era lo más importante en su predicación. Él tenía mucho que contar, muchas cosas que contar, cuando asesinó a cristianos, cuando perseguía y hacía una cantidad de cosas, pero él hizo de su predicación a Cristo Jesús. Pastor, y vea que quizás ese es el llamado para nosotros, para quienes quizás el Señor nos ha puesto, o tenemos quizás esa valentía o ese talento, ese don de predicar la palabra. No caer de pronto en ese error, ¿no? Uh-huh. De voy a dirigirme a unos hermanos, a una congregación, voy a hablarle a personas y empiezo a hablar de yo. Les empiezo a hablar de lo que yo he hecho, lo que me pasó a mí. Y mañana, y vengan mañana, que mañana les sigo contando qué más hice. Uh-huh. ¡Wow! Ese apóstol Pablo, como decía el pastor, tenía muchas historias para contar, uh-huh. Porque cuando leemos los Hechos, de por sí nos uh-huh. cuenta todo lo que pasó él por el Evangelio. Así es. Pero nos dice acá, oiga, pero mi mensaje no es, ay, Señor, es que el Señor me llevó en una barca y entonces me destruyó y venga, esto se lo predico a los romanos, a los uh-huh. corintios, a los filipenses, a los efesios. El mensaje de él era presentar de la persona con quien se encontró, ¿no? La semana pasada estudiamos eso. Así es, así es. ¿Con quién se encontró Pablo? Porque Pablo, Saulo antes, ¿cierto? Uh-huh. Perseguidor de la iglesia, tuvo un encuentro personal con Cristo. Y ese encuentro que cada uno de nosotros hemos experimentado, y si tú no lo has experimentado, estás invitado a que lo experimentes, porque Cristo quiere encontrarse contigo. Cristo quiere Amén. Decirte, ¿por qué me persigues? Y que digamos como Pablo, queridos, Señor, yo no te estoy persiguiendo. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres que haga por ti? Ese es nuestro desierto. ¿Qué quieres que haga? Y el Señor nos dirá, habla de mí. Hablemos de Cristo. Y la misma palabra, ¿cierto? Nuestro Señor dice, a vosotros os parecéis que en la palabra tienes la vida eterna. Así es. ¿Cierto? Y la palabra de Dios es la que da testimonio de mí, o escudriñarla, ¿cierto? Que es la que habla acerca de Cristo. Así es. Para hablar de Cristo, pues tenemos que ir cada día, cada mañana, en todo momento que podamos, tomar esta hermosa palabra, no simplemente dejarla allí abierta y decir, pastor, esta mañana también nos hablaba de algo y decir, allá dejo la Biblia abierta en el Salmo 91, no sé, en cualquier cita, y eso es poder de Dios. El poder de Dios, de la palabra, es porque conocemos a Cristo, y lo conocemos escudriñando su santa palabra. Amén. Apreciados amigos, estamos llegando a nuestra última parte de nuestra lección y tengo una pregunta para ustedes, pero también para nuestro hermano Alex, y es la siguiente. Quiero que reflexionemos en lo siguiente. Si ustedes y yo hubiésemos estado entre la multitud en ese tiempo con Pablo, esperando un Mesías poderoso, un Mesías conquistador, mi pregunta es, ¿habrían ustedes, hermano Alex, habrían ustedes aceptado a un Salvador crucificado? ¿Habían ustedes también aceptado a ese Salvador que vino tal vez con sus ropas muy sencillo, muy humilde, sus pies sucios de caminar aquí y allá? ¿O también habríamos rechazado por no cumplir con nuestras expectativas de un Mesías? ¿Qué piensa, hermano Alex? Pastor, es una pregunta, y lo meditaba ahorita, ese contraste que padecemos, que sufrimos los seres humanos. Uh-huh. Porque yendo hacia la vida de Cristo, cuando nuestro Señor, lo que actualmente celebramos como el Domingo de Ramos, uh-huh. ¿cierto? Cuando Cristo entra a la ciudad prometida, a Jerusalén, y todo el pueblo con los ramos de allí, con las ramas, decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, y querían coronarlo como rey, ¿no? Porque sí. Mesías, pues es ungido, es el rey que ellos esperaban, pero un rey que quería que
que los liberara de esa opresión romana, de que le diera la libertad que ellos deseaban, política, ¿cierto? Y lo alaban y querían ya coronarlo. Y esos mismos que batían los ramos, que de su boca decía, bendito el que viene en el nombre de Jesús, una semana más tarde estaban gritando, bájate de allí, le escupían. Y si tú decías que eras el Mesías, si tú decías que tienes el poder, haz un milagro y sal de allí, ¿no? Que hasta uno de los ladrones con que fue crucificado, uno de ellos también le dijo lo mismo. Oiga, ¿verdad? Si usted es el Mesías, pues bájese, y de paso bájeme a mí. Sí, nos gustan los milagros a veces, ¿cierto? O sea, si quizás, pastor, nosotros dijéramos, este sábado, hermanos, amigos que nos escuchan, los esperamos en la iglesia de Shalom a las 9 de la mañana porque vamos a hacer poder de sanación. Hace un mes sanamos a 20 personas y se levantó el muerto, salió el cojo con los dos ya caminando, que no tenía brazos, le nació, mejor dicho, milagros. ¿Cómo creen, queridos hermanos, pastor, cómo cree que estaría la iglesia? Atestada, ¿cierto? Llenísima, seguramente. Llenísima por todo lado, ¿cierto? Y eso es lo que esperaban. Y eso es lo que tristemente a veces nos pasa. O sea, queremos un evangelio de los milagros. Hasta los mismos fariseos, cuando vino Cristo Jesús, no le dijeron, bueno, haz un milagro y creemos. Nuestro corazón a veces es duro y a veces somos tan orgullosos que no reconocemos. Así es. Y pensamos que, no, si yo veo un milagro, ¡ay sí! O sea, me acordé ahorita, no sé si nos da el tiempo, una pequeña... es como cuando algunas personas que piensan, si yo me gano el baloto, le entrego al Señor. Le entrego al Señor y le llevo al Señor tanta plata y que me gane, ¿cierto? Y entonces de pronto dicen, y si, mejor dicho, si yo le preguntaría a uno, bueno, y si tú tuvieras 10 vacas, ¿le regalarías 9 al Señor? Si tuviera 10 vacas, le regalo 9 al Señor. Y si tuvieras 10 gallinas, le regalo 7 al Señor. Bueno, y si tuvieses un corderito, uy, no, eso sí no. ¿Cómo así? O sea, va a regalar 9 vacas, va a regalar 7 gallinas, pero un cordero no. No, porque ese sí lo tengo. O sea, a veces con las cosas que sí tenemos, ¿cierto? Con las cosas que podemos, como que creemos que palpamos, sí. A esas sí, como que ahí sí nos da temor. Pero cuando pensamos en algo como que si llega a pasar el milagro, que si llega a pasar esto, ahí sí obro, ahí sí me entrego. Creo que eso es lo que nos pasa a la humanidad y es pues a la pregunta, ¿no? ¿Qué hubiésemos hecho? ¿Qué harías tú si el mensaje que te están llevando es, mira, el que crucificaron, el que fue un escarnio público, donde todos le gritaron, donde lo maltrataron, donde no habíamos visto una crucifixión de tal manera, un maltrato a una persona de tal manera, pero crean en Él y serán salvos? Así es. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Mis queridos amigos, hemos llegado a la parte final de este estudio de reflexión de la lección de escuela sabática. Esperamos de todo corazón, hermanos queridos, que no nos pase como al pueblo de Dios en aquel entonces, que estemos antes bien preparados para que cuando Cristo venga podamos estar con Él en la eternidad. Prepare a sus hijos, prepare a su familia, prepare a sus amigos, porque no sé ustedes, yo deseo estar con mi Jesús en la eternidad. Amén. Mis amigos queridos, queremos darle las gracias por estar aquí con nosotros, gracias por este tiempo, y para finalizar vamos a orar y pedir la bendición de Dios para ustedes y también para nosotros. Déjenos allí en los comentarios sus pedidos de oración para que estemos clamándole a nuestro Dios. Vamos a orar, mi hermano Ares. Señor Dios Todopoderoso, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñaste durante esta semana. Queremos pedirle, Señor, que por favor nos ayudes a ser los Pablos, Señor, de este tiempo. Amén. Ayúdanos a predicar de Jesús y solamente de Jesús. Ayúdanos, oh Padre Celestial, también a prepararnos, Señor, para que cuando regrese nuestro Mesías no lo rechacemos. Antes bien, Padre Celestial, podamos decir: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Amén. Gracias, mi Dios. Bendice a cada persona que nos escucha en estos momentos, que nos ve en estos momentos. Tu bendición sea con ellos y también con todas sus familias. Lo pedimos y lo rogamos todo en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.
Amén. Bien, mis amigos, gracias por su compañía, hermano Alex. Gracias por estar con nosotros en estos medios. El Señor le bendiga grandemente. Amén. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Hermanos y amigos, muchas gracias. Si este video ha impactado tu corazón, te ha dejado algún aporte, o quizás es una respuesta de Cristo Jesús, compártelo. Compártelo porque es el evangelio que debemos compartir. Comparte este evangelio, dale me gusta y muchas gracias por escucharnos. Así es. El Señor los bendiga grandemente y los abrace. Fuerte abrazo para todos, hermanos. Nos vemos en una próxima.